Mirar como tú miras es el título de esta enseñanza de la mañana de hoy. Y bueno, saben que como iglesia, al iniciar este año, nos dispusimos un poco a poder entender cuáles eran las problemáticas que tenía nuestra comunidad Clemencia. ¿Cuáles eran esas necesidades, deficiencias o digamos dificultades o situaciones en donde como iglesia podíamos de alguna manera incidir, ¿cierto? Y teníamos como principal meta o objetivo poder comprender e identificar cuáles eran esas problemáticas más relevantes de nuestro municipio. No sé si alguien recuerda cuáles han sido esas enseñanzas, esas problemáticas que hemos abordado durante este trimestre. La envidia. ¿De qué más se ha hablado? Del chisme. Sí. La transformación. Perder para ganar. De la pobreza también se habló. Raíces y frutos. En donde de alguna forma, ¿cierto?, se han abordado diferentes problemáticas que están en nuestro entorno, que están en nuestra cotidianidad, que están hasta en nuestros propios hogares. Y realmente creo que podemos decir que se han abordado algunas, porque muchas otras quizás no se abordaron, pero las tenemos presentes. Y sabemos que también durante este tiempo vamos a seguir abordándolas. Sin embargo, de nada vale, hermanos, poder hacer esta identificación de las problemáticas si no pensamos en un plan de acción, ¿cierto? De cómo vamos a lograr enfrentar estas problemáticas o cómo de alguna forma vamos a contribuir en sus soluciones. Asimismo, es importante saber de qué manera vamos a ver las problemáticas. ¿Por qué? Porque los problemas y las necesidades pueden verse dependiendo de la persona, del contexto en donde se dan, pueden verse de muchísimas formas. Por eso es importante saber de qué manera vamos a nosotros a ver esas problemáticas. Y de esa forma implementar las soluciones de mejora de acuerdo a nuestros principios, nuestros valores, estos principios y valores que están en nuestra congregación y que deben ser siempre alineados al Evangelio. ¿Vale? Entonces, en esta mañana quisiera un poco compartir cuáles serían de pronto esos aspectos fundamentales en el momento de abordar esas problemáticas. A partir también de mi experiencia de pronto pues como estudiante actual de trabajo social, existe como varias fases fundamentales en este momento, como cuando uno llega al campo, a la comunidad, y intenta identificar este tipo de situaciones o este tipo de problemáticas, independientemente del área en donde uno trabaje, ya sea educativo, administrativo, sea de desarrollo comunitario, entre otros. Cuando nosotros estamos dispuestos a realizar una intervención social en esa comunidad o en esa situación en específico, siempre partimos de algo que se llama un posicionamiento. Y en la academia se le llama posicionamiento epistemológico, que no es más que una rama que se estudia desde la filosofía y que estudia el conocimiento, su naturaleza, posibilidad, alcance, los fundamentos del conocimiento, que no es más que de pronto decir, yo voy a ver esta situación de esta manera. Es la cosmovisión, la manera como yo voy a abordar la situación, porque yo podría abordar la situación de una forma negativa, o podría abordarla enfocándome en la debilidad, o podría abordarla enfocándome en la fortaleza de la comunidad. Hay muchas formas de ir a una comunidad y abordar un problema. Por eso es necesario que nosotros, como comunidad cristiana, podamos colocarnos una cosmovisión, una forma de ver las cosas para todos ir alineados.
todos ir alineados en búsqueda de esa solución. Y que esa situación, como decía, puede verse de distintas maneras dependiendo de quién la mire, del contexto o del interés de la persona o de los grupos con los cuales nosotros trabajemos. Asimismo, es importante poder leer la situación o la realidad clemenciera teniendo en cuenta su contexto, pero además guardando siempre los principios que Jesús nos ha dado. Eso es fundamental. Por eso, bueno, vamos a empezar en esta mañana. Vamos a tener hoy la palabra, la enseñanza en Primera de Corintios, capítulo 13. Allí va a estar la enseñanza de esta mañana. Porque sabemos que la palabra es fundamental para la aplicación del abordaje y manejo de estas problemáticas sociales latentes que hoy en día tanto a nuestra comunidad internacional, nacional y también local le han hecho tanto daño, y las cuales se han expuesto a través de todas estas prédicas que ya habíamos comentado antes. Entonces hoy nos vamos a centrar, como les decía, en Primera de Corintios capítulo 13. Es un libro, una carta que escribe Pablo, está en el Nuevo Testamento y que es dirigida en un primer momento a la iglesia de Corinto. Y esta escrita con el fin de poder enseñar y coordinar las acciones y enfoque de la iglesia primitiva, para poder promover esa unidad y alineación de la iglesia con las palabras y los mandamientos de Dios. Por lo tanto, creo que es una carta fundamental cuando nosotros queremos saber cómo deberíamos caminar como congregación, hacia dónde deberíamos mirar. Creo que es fundamental poder abordar siempre Corintios. Y bueno, en esta mañana empezaremos abordando como cuáles son los ejes transversales que debería tener nuestra mirada hacia estas problemáticas. Y pues hay muchas cosas transversales que deben estar sí o sí cuando se trata de poder leer las realidades sociales de nuestras comunidades. Vamos a hacer una lectura parcial, una lectura de este capítulo, que es bastante, no es tan extenso. Lo vamos a hacer hasta el versículo 13. Amén. Leemos Primera de Corintios 13, la preeminencia del amor. Tengo acá como título. Dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido.
Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Me gusta muchísimo este capítulo 13 de la preeminencia del amor, porque creo que de alguna manera derriba todas esas creencias del mundo en donde se vende que muchas veces tú debes tener, debes saber ciertas cosas, debes ser muy inteligente, debes de alguna forma ofrendar y dar, y de esa forma como que cada vez más alcanzarás el cielo o alcanzarás el agradarle a Dios. Pero es claro este capítulo en decirnos lo importante es el amor. El amor. Y creo que desde allí va a partir cuál es ese eje o uno de esos ejes más importantes a la hora de acercarnos e ir a una comunidad o hablar con alguna persona o de alguna forma enfocarnos a esa solución, a contribuir a esas soluciones que nos permean en nuestro entorno. Entonces tenemos como principal eje el amor y la compasión. Esta es una de las enseñanzas principales de Jesús. No podemos hacer nada sin antes mostrar amor. Y lo vemos, hagamos una lectura breve del 1 al 3, los versículos del 1 al 3, en donde se da este énfasis. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y no entendiese todos los misterios y toda ciencia, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. O sea lo que sea que hagamos, en pro, que son cosas positivas, ¿no? Saber de los misterios, poder hablar en lengua, dar de comer a las personas que más lo necesiten, son cosas buenas, cosas positivas. Sin embargo, si yo hago todo eso y aún así yo no tengo amor en mi corazón, o sea, no vale de nada, queda como en el olvido. Así que lo primordial es que no podemos hacer nada sin antes mostrar amor por la otra persona, compasión y empatía hacia aquellos que están pasando por dificultades de cualquier tipo. Entonces, lo primero que nosotros necesitamos hacer es saber que esa otra persona necesita ser amado, necesita que nosotros le mostremos amor y que cualquier acción que nosotros vayamos a hacer en pro de beneficiar a alguien o a una población en general, si no tenemos amor en nuestro corazón para hacer esa acción, mejor es que no la hagamos. Realmente mejor es que no la hagamos. Así que es primordial poder partir de ese amor, así como Dios nos ha amado a nosotros. Aunque muchas veces es difícil, sí, porque el amor muchas veces lo relacionamos a que otra persona como que, o sea, solo le damos amor a quien nos cae bien, con quien tenemos cierta empatía, que nos agrada, pero el amor no puede ser selectivo, no podemos seleccionar a quién amamos y a quién no. El amor debería ser es una decisión que como cristianos debemos tener sobre cualquier tipo de persona, a todas las personas, a todo aquel que es nuestro prójimo. Y que este amor, que todo lo que nosotros podamos hacer, pueda ser hecho con amor. Lo vemos también presente en Mateo 22:39, en donde Jesús deja claro cuáles son esos dos mandamientos fundamentales. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo Como a ti mismo. Amén. Allí hay un mandamiento claro. Amar primeramente a Dios, ¿cierto? Amar primeramente a Dios con toda nuestra alma, con toda nuestra mente.
Pero asimismo, ese segundo mandamiento recoge prácticamente todos los otros mandamientos, el cual es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y muchas veces es necesario entender ese a ti como a ti mismo, ¿no? Nosotros normalmente siempre nos ponemos, aunque muchas veces intentamos no hacerlo, como que no colocar a otras personas de primero y guardar a esas personas, lo real es que la mayoría de las veces también actuamos a partir de nuestros intereses individuales y queriendo de alguna forma guardarnos a nosotros, protegernos a nosotros mismos. Entonces siempre hay como esa necesidad de nosotros mismos como valernos por lo que somos y todo eso, pero es primordial entonces, antes de pensar en uno, poder pensar en la otra persona. Y es algo difícil, es algo muy difícil, y más cuando no son personas con las que nosotros lidiamos, o son personas como se les llama enemigos, que nosotros no debemos tener enemigos. Un cristiano no puede tener enemigos, pero muchas veces se habla de eso, de los enemigos. Y aún así, aunque se considere una persona como enemiga, así mismo hay que quererla como a uno mismo. O sea, es algo impresionante, pero nada de lo que de alguna forma Dios nos demanda es algo que Él no haya hecho antes. Todo Él lo ha hecho antes. Él ha amado a todos y a todas las personas por igual, sea cual sea la persona. Y lo vemos claramente también en esta semana cuando recordamos el sacrificio de Jesús. Y bueno, a veces nos ponemos a ver las películas, pero las películas también a veces le ponen, le quitan. Pero ahí tenemos la Biblia, la mejor fuente de información. Y aquí también está claro cómo de alguna forma Dios, Jesús, no tuvo ninguna clase de rencor, aun cuando ahí en medio de tanta gente lo estaban humillando, todo lo que le hicieron, y aún así Jesús permaneció. Y lo que permaneció siempre en Él fue el amor hacia las personas, tanto quienes lo amaban a Él como quienes no lo amaban a Él. Él mostró siempre su amor, ese amor de principio a fin. Así que es algo difícil, pero que de alguna forma Dios puede seguir fortaleciendo en nuestras vidas, y más cuando primeramente vemos el amor que Él ha tenido hacia nosotros. Cuando vemos ese amor tan grande que Él ha tenido hacia nosotros, creo que eso nos debería dar mayor fortaleza, mayor ánimo de poder seguir amando, a pesar de que la gente muchas veces eso no lo vea o no lo valore. Porque en sí nuestra mirada debería estar siempre anclada en Él, en hacer siempre las cosas como si las hiciéramos para Él. Y Él siempre ha estado allí, así que todas las cosas deberíamos hacerlas con amor, por ese amor que Él nos ha dado. Como segundo eje fundamental, encontramos la solidaridad y comunidad. Muchas veces los pecados que son de tipo como de envidia, egoísmo, orgullo, trae grandes problemas a las comunidades con las que nosotros vamos a trabajar, por lo cual es importante promover la sana convivencia y el fortalecimiento de lazos de solidaridad. La comunidad cristiana se basa en principios de unidad, estos principios de unidad en Cristo y del apoyo mutuo. Es necesario entonces poder fomentar esa solidaridad y construcción de comunidad a través de proyectos o actividades que promuevan esa colaboración. Vemos acá en este mismo versículo del 4 al 5, es muy claro cómo entonces nos presenta primero esta primera parte, como que aunque tú hagas estas acciones, si no tienes amor, de nada vale, ¿cierto? Pero luego es claro desde el versículo 4 al 7, en sí que es amor. Y dice, el amor es
sufrido, benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Amén. Y aquí quisiera hacer el énfasis en los primeros, que son el 4 y el 5. De que es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia. Cuando uno ama, no puede tener envidia, no puede ser jactancioso, no puede hacer nada indebido y no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Y todas estas cosas van encaminadas hacia la otra persona. Por lo cual, cuando se ama, se debe siempre buscar el bien común, el bien colectivo. No buscar lo suyo, o sea, lo nuestro, ¿no? Buscar solo las cosas que nos beneficien a nosotros, sino también buscar las cosas que beneficien a las demás personas. Y por lo cual no podemos tener envidia, decir que amamos, pero envidiar a la otra persona, envidiar lo que la otra persona tiene o lo que la otra persona de alguna manera ha conseguido o X. Por lo cual es importante saber cuál es ese concepto que se construye desde la palabra de lo que realmente es el amor. Y esto es lo que va a fundamentar la solidaridad que debemos fomentar en las comunidades. Que esos proyectos, las actividades que promovamos de colaboración y de apoyo a las personas, especialmente a las personas que más lo necesiten, sean actividades o proyectos que vayan totalmente encaminadas a beneficiar a todas las personas que realmente necesitan. Eso es fundamental, que ese amor realmente llegue a todas las personas por igual. Como tercer punto tenemos la justicia y equidad. Justicia y equidad. Y en esto vamos a leer, aquí veíamos un poco este versículo, el que lo vimos antes, el versículo 6, es muy claro también. En esta misma línea del amor, también se nos expresa claramente un poco acerca de la justicia. Dice el 6, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Esto es supremamente importante. La Biblia como tal nos enseña la importancia de la justicia y la equidad en las relaciones sociales. Esto implica trabajar para eliminar cualquier tipo de discriminación, cualquier tipo de injusticia o de desigualdad en cualquiera de las formas. Porque es claro en que si tenemos amor, por ende, no podemos gozarnos de las injusticias que podamos encontrar en nuestra cotidianidad. Si vemos una injusticia a nuestro alrededor, en nuestra propia familia, o también con las personas a las cuales les estemos llevando el mensaje del Evangelio, es importante no gozarnos en esa injusticia, sino todo lo contrario, esforzarnos porque la verdad sea la cual salga a flote siempre la verdad ante toda mentira, ante toda injusticia que esté presente en esa problemática. Por lo tanto, podemos a partir de ello diseñar cualquier acción concreta para poder abogar por esa justicia social, promover la igualdad de oportunidad para todas las personas. Que si estamos haciendo alguna actividad, podamos poder focalizar a cuáles son esas personas que realmente lo necesitan. A qué personas le llevaremos ese mensaje. Y que todas las personas puedan tener esa posibilidad de acceder a ese mensaje que nosotros estemos dando o esa enseñanza. Por lo cual es importante practicar la justicia hasta en las cosas mínimas. Asimismo, enseñarle a todos estos pequeños, a todo el ministerio infantil, desde los chiquitos, poder ir colocando esta semilla de amor, esta semilla de solidaridad, esta semilla también de justicia, para que ellos también vayan replicándolo. Y
si Dios de alguna forma nos permite alcanzar algún recurso para poder combatir cualquiera de estas necesidades, ya sea de hambre, ahorita hablábamos un poco de poder reactivar la canasta de alimentos. Si Dios nos permite alcanzar estos recursos para poder combatir el hambre, para poder combatir el chisme, la envidia, cualquier sea el pecado, no podemos actuar de manera deliberada, ¿no? Siempre buscando qué es lo que Dios quiere, cuál es esa familia a la cual se le va a beneficiar, cuál es esa persona, esa comunidad, pero que sea Dios quien nos dé esa instrucción. No podemos hacerlo porque yo quiero, porque es mi familia, porque yo digo que esa persona lo necesita porque sí, pero yo ni siquiera lo he consultado con Dios. No es correcto hacer eso de manera deliberada, porque realmente todo lo que de alguna forma hagamos debe estar basado en esa justicia y equidad. Busquemos en Miqueas 6:8, un poco más acerca de este punto de justicia. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, y que pide Jehová de ti solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Amén. Hacer justicia y amar la misericordia. Acá tengo, hacer justicia y amar la misericordia y andar humildemente con vuestro Dios. Es importante hacer en todo lo que hagamos, hacer siempre justicia, amar la misericordia. En Mateo 7:12, ¿qué nos dice Mateo? Capítulo 7, versículo 12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también las vosotros con ellos, porque es toda ley y los profetas. Amén. Siempre hemos escuchado de pronto esa frase: no hagas nada de lo que no te gustaría que te hagan a ti. Esa es una frase pues bíblica, está ahí presente y es muy cierta. O sea, creo que desde allí uno puede pensar qué cosas no nos gustarían que nos hicieran, y a partir de eso no hacer esa acción, no hacer ese acto a la otra persona. Entonces, cada vez que de alguna forma pensemos en hacer algo que ponga en riesgo la justicia o la verdad, que no emerja la verdad en esa situación, podamos siempre pensar: estoy haciendo algo que realmente me gustaría que me hicieran a mí. Y eso va muy alineado a lo que decía antes, porque normalmente vemos nuestra necesidad, si nos hizo mal a nosotros, si nos hizo bien. Por lo tanto, ahí es claro decirnos: no hagas nada de lo que no te gustaría que te hicieran a ti, porque uno siempre mira primero hacia uno mismo. Y es algo que uno debe ir mejorando, debe ir cambiando. Siempre mirar cómo eso le perjudica a la otra persona. Pero es claro este versículo porque nos ayuda como a algo práctico. Es algo práctico. Uno cada vez entonces que haga una acción va a decir: ahí dice, wow, no, la verdad, si a mí me hicieran eso, yo también me hubiese molestado. O si a mí me hubiesen hecho eso, realmente no me hubiese agradado esa acción. Así que entiendo si la otra persona se molesta. O cuando no lo hemos hecho aún, poder entonces prevenir esas acciones. De punto 4, como un eje, el eje cuarto, tenemos el servicio y la acción social. Jesucristo nos enseña y es muy presente en la Biblia el servir a los demás, especialmente a los más necesitados. Es importante que en medio de esas necesidades de las otras personas, y creo que se hablaba un poco también en la prédica cuando se habló un poco de la pobreza, que no nos creamos como somos nosotros quien llegamos a poder de alguna forma dar de lo que Dios nos ha dado a esa comunidad, a esa persona. No nos podemos creer superiores a nadie, o que nosotros somos quienes estamos salvando a esa persona, o estamos contribuyendo, o sí, de manera como muy extrema, sino que siempre lo que nosotros, con lo que nosotros estemos sirviendo,
es lo que Dios nos ha provisto. Siempre dejar en claro que Dios es quien nos ha dado eso. Darle siempre la gloria a Él. Y no creernos superiores a nadie. Siempre en disposición de servicio para con nosotros. Así como Jesús nos ha servido a nosotros. Nuestras acciones deben ir entonces encaminadas a incluir iniciativas de servicio comunitario, como proporcionar, como decíamos, estos alimentos a las personas que estén en extrema pobreza, refugio de pronto a las personas que están sin hogar, apoyo emocional, apoyo espiritual a las personas que están pasando por momentos difíciles. Esto es importante para poder tener un servicio y una acción social que realmente focalice a las personas que más lo necesiten. Saber cuáles son esas necesidades latentes de la comunidad en donde la iglesia debería estar sirviendo. La iglesia debería estar abierta en servicio a las personas. Aquí tenemos uno de los versículos, creo que también muy hermoso, en Marcos capítulo 10, versículo 45, que nos habla un poco de este servicio, del ser servido o del servir a las personas. Yo, el Hijo del Hombre, soy así. No vine a este mundo para que me sirvan, sino para servir a los demás. Vine para liberar a la gente que es esclava del pecado y para lograrlo, pagaré con mi vida. Amén. Es hermoso este versículo. Yo tengo otra versión que es: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Amén. Y es hermosísimo porque siendo Jesús el Hijo de Dios, llega a este mundo y no demanda ser servidor, que le sirvan a Él, sino todo lo contrario, servir a las otras personas. Siendo Él el Hijo de Dios, despojándose Él de toda su gloria, despejándose Él de todo su reinado, bajando a este mundo y entonces en esa posición de servir al otro, no enfocado en que lo sirvan a Él. Y Él es el único que merece ser servido. Y aún el único que merecía ser servido no quería que lo sirvieran. No quería que lo sirvieran, sino el servir. ¿Qué más nosotros poder servir a las personas que están a nuestro alrededor? Y no pretender ser servidos. Si Él nos está enseñando, si Él vino a servirnos. Y con ese servicio que Él dio su vida en rescate por muchos. O sea, rescate de nosotros, en rescate tuyo, en rescate mío. Así que es hermoso el servicio que ha hecho Jesús, que hizo Jesús, que sigue haciendo en esta tierra Jesús, por lo cual nosotros debe ser un eje primordial el servir. La iglesia siempre debe estar en servicio a las personas, abierta a las personas que más necesiten y poder de alguna forma rescatar, no solo servir, como decía ahorita, de pronto en cuestiones físicas, sino también en las cuestiones espirituales, que es lo primordial, en apoyo también emocional, en las personas que están pasando por dificultades de salud mental, que la iglesia también sirva allí, la iglesia sirva en cualquier ámbito de la sociedad. Por último, tenemos el eje del perdón y la reconciliación. La Biblia también enseña la importancia del perdón y la reconciliación en las relaciones humanas. Este es un tema relevante. Es un tema relevante porque tanto de manera global, nacional y local, muchos de nosotros quizá, o de las personas conocidas que tenemos en nuestro alrededor, hemos tenido de pronto algún caso de personas que han pasado por diferentes tipos de conflictos, más siendo Colombia un país que tristemente y lamentablemente ha tenido que pasar por tantos conflictos armados en nuestro país, siendo también Clemencia un municipio en donde se han presentado muchas discordias familiares,
discordias muy complicadas porque se han pasado también de generaciones en generaciones. Familias que tuvieron algún altercado y luego sigue y se sigue reproduciendo esa violencia a gran escala. Entonces esto de los conflictos, de la violencia, del conflicto armado, del conflicto de todo tipo, ha sido algo que ha estado siempre presente y es muy complejo. Pero entonces es entender cómo en medio de todo este conflicto, de todas estas circunstancias, de todas estas guerras, la iglesia debe tener una posición, un posicionamiento de perdón y reconciliación, no de rencor, en donde los conflictos y resentimientos son muchos. Es importante optar por ese perdón y la reconciliación. Tener una visión de las fortalezas, no enfocarnos en las dificultades, en esas problemáticas como negativas, ¿cierto? O sea, en sí, la problemática puede estar trayendo dificultades al territorio. Pero si nosotros nos quedamos solo viendo el problema o viendo en lo que la gente está haciendo mal, allí no vamos a encontrar esa oportunidad para el perdón o la reconciliación, por lo cual es importante apuntar también a las fortalezas que tiene la comunidad para la solución de estos problemas y de esta forma poder desarrollar estrategias que promuevan la reconciliación y resolución pacífica de los conflictos en esta comunidad. Asimismo, es importante poder enfocarnos en poder reconstruir esas relaciones rotas. Hay muchas relaciones en nuestra comunidad, en nuestro entorno, hasta en nosotros mismos que quizás estén rotas en el presente, que por alguna situación que se presentó decidimos cortar con una relación que de alguna forma muchas veces es necesario, pero lo que no es posible es que nosotros todavía estemos guardando rencor de esas situaciones, sino que también enfocarnos en cómo podemos restaurar esa relación rota, no necesariamente para que sea nuestro mejor amigo o sea ahora la persona más, socializando con esa persona siempre, porque a veces uno parte si parte con relaciones que realmente no le están trayendo, no están edificando beneficio o edificando nuestra vida. Sin embargo, es importante saber, bueno, hasta qué grado empiezo yo a hacer eso con todo el mundo, porque no podría estar yo con todo el mundo rompiendo, rompe relaciones y estar como también acumulando rencor hacia esas personas por ese daño o ese daño que también yo pude haber causado y que aún yo no lo he reconocido, porque también puede pasar eso. ¿Por qué? Porque esto es importante debido a que esto mismo, el perdón y la reconciliación, es el mensaje el más trascendental o el que más impacta la misión del Evangelio. Porque eso es el Evangelio o la buena noticia, es decirle a las personas, si estuvimos apartados de Dios, pero Dios nos está dando una segunda oportunidad. Dios quiere reconciliarse con su pueblo. Entonces, el ministerio de la reconciliación es el principal ministerio que nosotros debemos promover a la gente. O sea, que las personas sepan que hoy pueden acercarse a un Dios que está ahí y que puede escucharle, que puede amarle y que puede transformar su vida. Porque ese Dios ha decidido reconciliarse con su pueblo. Ese Dios decidió reconciliarse con aquellos que le habían dado la espalda. Así que, si Dios ha hecho eso, nuevamente, con nosotros, todo esto que he dicho, Dios lo ha hecho con nosotros. Todo esto que es transversal a las acciones que como comunidad cristiana hagamos, Dios lo ha hecho ya con nosotros. Y esto de la reconciliación es trascendental. Es lo primero que Dios hace, ¿no?
Cuando vamos a Él, en ese primer momento nos arrepentimos de nuestros pecados y Dios nos perdona, nos redime y nos da esa oportunidad de caminar con Él. Así que ese mismo perdón, esa misma reconciliación, es importante que la llevemos a las otras personas. No solo para que se reconcilien con Dios, que debe ser lo primordial, sino también para que se reconcilien con las personas con las cuales han roto relaciones y que es necesario construirlas. Aquí encontramos a Efesios, en Efesios 4:32, un versículo que también nos fundamenta este punto del perdón y la reconciliación. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Antes ser benignos, y hablábamos también del amor, ¿no? Que el amor es benigno. El amor siempre va a buscar el bien para los otros. Misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y esto es principal, porque si nosotros creemos que Dios nos perdonó a nosotros, es porque ya nosotros perdonamos a los demás, o ya estamos perdonando al otro. O cómo podríamos nosotros decir que Dios nos perdonó cuando todavía en nuestro corazón no tenemos el perdón o no nos hemos perdonado con las otras personas. Entonces en sí no hemos conocido de perdón, no hemos conocido de reconciliación si todavía el rencor está en nuestro corazón. ¿Vale? Entonces, de esta manera hemos abordado 5 ejes principales. Vamos a recordar un poco cuáles fueron esos ejes, que podríamos decir muchísimos más, pero bueno, en esta oportunidad traje estos 5 que creo que de alguna manera recogen la mayoría de esa visión que debemos tener como iglesia. Entonces recapitulemos un poco. ¿Cómo debemos entonces mirar? ¿Cómo debe mirar la congregación? ¿Hacia dónde debe mirar la congregación? Mirar como Jesús mira. ¿Y cómo Jesús mira? ¿Cuál es ese primer punto que abordamos? Amor y compasión, así es. Entonces recordamos la importancia del amor en todo lo que hagamos. Que cualquier acción que hagamos esté bajo ese amor por la otra persona. Porque si no está el amor presente en nuestro corazón, no importa lo que hagamos, no va a tener ninguna validez. Aunque tengamos todo el conocimiento que queramos tener, aunque tengamos, hablemos en lengua, como dicen Corintios, aunque les demos a comer a todas las personas, si no hay amor, no hay nada. Estamos perdiendo el tiempo. De segundo, solidaridad y comunidad. Amén. Así es. La importancia de poder promover la convivencia pacífica, la buena convivencia en nuestras comunidades, que las personas puedan apoyarse las unas con las otras, pueda la solidaridad estar presente y dejar a un lado cualquier orgullo, cualquier envidia, cualquier egoísmo y siempre pensar en el bien colectivo. En tercer punto, justicia y equidad. La justicia y equidad, que cualquier acción que podamos tener pueda estar transversal con la justicia. Poder siempre, que emerja siempre la verdad ante cualquier cosa, como hijos, hijas de Dios, poder siempre promover esa justicia, así sean las cosas pequeñas que hagamos. Cuarto, así es, servicio y acción social, que la iglesia siempre esté al servicio de las personas, siempre esté abierta a sus necesidades, sea una iglesia que realmente se enfoque en cuáles son las necesidades de las personas y que pueda abrirse, que pueda ser más cercana a esa comunidad, porque así mismo Jesús nos ha servido a nosotros. Y por último, perdón y reconciliación.
el perdón y la reconciliación, que ya lo habíamos hablado, la importancia del perdón y más para un país como Colombia, una comunidad como Clemencia, un mundo tan grande con tantas guerras actuales. Es importante que la iglesia opte por ese perdón y reconciliación. Ahora bien, si esta va a ser nuestra mirada, ¿quiénes están de acuerdo con que sea esa la mirada que tenga la iglesia? Con que esos sean, amén, que esos sean los ejes por los cuales camina la iglesia. Y pueden haber muchos más, pueden haber muchísimos más ejes que de pronto acá no se han contemplado, pero que también son importantes. Entonces, si esa va a ser nuestra mirada, es una mirada no ajena, no es una mirada que vamos a tener solo porque nosotros queremos ver de esa forma las problemáticas, sino es una mirada fundamentada en cómo Él mira, en el amor de Dios. Y así, por eso, ese título, mirar como tú miras, Jesús, porque Él nos ha mirado de todas estas formas, con ese amor, con esa compasión, siempre buscando justicia, siempre promoviendo esa solidaridad al servicio de nosotros y dándonos ese perdón. Todo eso lo ha hecho el Señor en nuestras vidas. Y entonces, si esa va a ser nuestra mirada, la pregunta es, ¿cuál podrían ser ahora bien nuestras acciones? Si de esa manera vamos a mirar esta realidad de Clemencia, ¿cuáles serían esas acciones que van a guiarnos para alcanzar estos propósitos que como iglesia en este 2024 nos hemos trazado? Esa es la pregunta que queda en pro de poder darle una respuesta.